como lo prometido es deuda, el día de hoy les traigo una invitada muy especial que es psicóloga egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, Fer, a este espacio. Muchas gracias, Jess. Nos saludamos, ¿cómo están? Gracias por invitarme, Jess. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Más bien, gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, como bien dice, vamos a hablar sobre inteligencia emocional. ¿Qué nos puedes decir de ello, Fer? ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional básicamente es aprender a conocer las emociones, pero no solo aprender a conocerlas, sino identificarlas, ver cómo las emociones actúan en mi vida, cómo yo las dejo fluir, cómo dejo que ocupen ese espacio en mi vida y cómo las puedo ir gestionando de forma, se podría decir, positiva en mi vida. Esa es la inteligencia emocional, aprender a controlar y a conocer tus emociones. Bueno, como bien sabemos, esta inteligencia emocional no se desarrolla desde que nacemos. Creo que podemos ir haciendo esa conciencia para ponerle esa inteligencia y ese nombre a nuestras emociones. ¿Tú cómo nos recomiendas que podemos desarrollar esta inteligencia? Bueno, lo primero es el autoconocimiento. Primero tengo que identificar quién soy. Muchas de las veces nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo puedo agarrar, ponerme enfrente de un espejo y pues digo, ay, pues ya soy más alta, pues no es cierto, no sé si igual o ya me salió tal cosa o así. No nos conocemos al 100%. Imagínate en las emociones, cuánto nos cuesta conocernos. No sabemos muchas veces cómo nos sentimos, si nos sentimos felices, si nos sentimos tristes. Es como una bomba literal que si no lo sabes manejar y si no lo sabes controlar, pues obviamente no vas a tener decisiones asertivas, no vas a tener comunicación asertiva, no vas a poder lograr tus objetivos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Primero, conocerte. Pues esto es un trabajo de introspección. Exactamente. Primero yo me conozco cómo soy y cómo actúo frente a sucesos. Las emociones son esas situaciones psicofisiológicas que entran en ti, bueno, más bien ya las tienes, y es cómo reaccionas ante situaciones, ante personas, ante sucesos, cómo tú tienes esa capacidad de reacción, ¿no? Muchas veces accionamos o reaccionamos por instinto, ¿no? Si me enojo y luego me voy, no sé, a los golpes o a los gritos o a explotar, pero justamente es como esta autorregulación. Parte de la inteligencia emocional es como autorregularme y saber que cierta situación o cierta persona me causa actuar de cierta forma, ¿no? Pero ¿cómo le puedo hacer para ya no tener esos arranques? Claro. ¿Cómo le puedo hacer, no? Ahora, ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa cuando tenemos una relación o un desenvolvimiento laboral, social? ¿Cómo es que yo puedo frenar esas emociones instantáneas que automáticamente salen, ¿no? Porque como bien decías, te la provoca una persona. ¿Qué ejercicios crees que tú puedan ser buenos ahí o qué podemos hacer como para crear esa conciencia? Pues? Bueno, aquí dijiste la clave. Muchas de las personas muchas de las veces tenemos esa creencia de que las personas o los hechos nos hacen actuar de esa manera. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú ves a una persona vagabundo en la calle, ¿no? Ese es un hecho. Hay alguien ahí. Y entonces yo pongo a 5 personas. Una de ellas puede decir, ¿sabes qué? A mí me causa miedo. Me puede asaltar. O me causa, uno puede decir, ay, no, pues a mí me causa compasión y pues le voy a dar una monedita, ¿no? Y otro puede decir, no, pues a mí me causa envidia porque oye, qué chido, que no tenga nada que hacer, tiempo libre, shalala. Entonces, aquí es muy importante ver que la emoción no viene de un hecho, sino viene de un pensamiento. Claro. Entonces, es muy importante aquí ver cómo pensamos. Cómo pensamos, por ejemplo, lo dices en una relación de pareja, ¿no? Muchas de las veces surgen como situaciones de estrés, de pleitos, de poder, de enojo. Entonces, ya está ahí el hecho, pero ¿qué pensamiento le vas a meter a tu cerebro? ¿No? El cerebro es súper flexible, tiene plasticidad. La plasticidad es una habilidad en que el cerebro lo que hace es como moldear tus pensamientos y puede cambiar incluso si metes otro pensamiento,
puede cambiar incluso la estructura y el funcionamiento. Entonces, si tú le metes, no sé, un pensamiento diferente al que a lo mejor tú estás sintiendo por la acción, puede transformarse. Entonces, esa es una habilidad que podemos ocupar a nuestro favor. Ok. ¿Tú a qué edad consideras que podemos desarrollar esta inteligencia emocional? O sea, una edad clave, porque creo que conforme va pasando el tiempo, uno va haciendo conciencia de las emociones errantes que está teniendo en ciertas situaciones, llámese trabajo, relaciones, amigos o algo que realmente te disguste o te guste. ¿A qué edad crees que podría ser bueno crear esta conciencia? Bueno, la autoconciencia se crea en el momento que tú eres capaz de detectar las emociones, de detectar cómo las sientes, de detectar qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué te disgusta. Cuando tú eres capaz de eso, ahí ya tienes ese control. No hay una edad específica. Lo ideal sería que pues desde niños los papás los educaran a sus hijos a tener justamente inteligencia emocional, ¿no? Pero muchas veces pues no hay ni interés, no hay tiempo y pues no lo hay. Pero entonces ya, no sé, como en la adolescencia, es como que ya empiezas como a despertar. Como despertar ese instinto de qué pasa, mi identidad, la personalidad, y entonces ahí es donde empiezas como a ver más allá, ¿no? Claro. Muy bien, Fer, ¿y tú nos puedes hablar sobre cuántas habilidades tenemos sobre esa inteligencia emocional? Existen 5 habilidades. La primera es el autoconocimiento. Como te decía, primero es esencial identificar las emociones, conocerlas, ¿no? Esas emociones las podemos conocer o las podemos identificar gracias, como mencionabas, a los arranques o a esas sensaciones que nos provoca una situación. ¿O cómo es que creamos ese autoconocimiento? Justamente a raíz de las situaciones que vas viviendo en la vida o de los pensamientos, de las circunstancias, de las personas, de los contextos, cuando te enfrentas a alguna situación, ahí es donde la emoción como que fluye o sale, por decirlo de alguna forma, y entonces ahí puedes identificar, pues me siento enojada, pues me siento feliz, esto me hace sentir triste, y ahí puedes ir identificando cómo te sientes a raíz de esos acontecimientos. Ok. ¿Qué otras nos has mencionado? ¿Qué otras habilidades nos mencionaste de esta inteligencia? Bueno, la segunda habilidad es la autorregulación. Después de identificar las emociones, después de conocerlas, ahora viene la autorregulación justamente. ¿Cómo actúo ante esa situación? ¿Cómo puedo hacer que esa situación, que esa emoción no crezca más? Porque las emociones no se quedan estáticas o no se quedan en un nivel fijo. Las emociones crecen, tienden a crecer porque las emociones se sienten muchísimo. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción como que es explosiva y la sientes al máximo, y el sentimiento se siente como más leve y dura más tiempo. Entonces, por lo mismo que como las emociones eres explosiva y las sientes demasiado, debe de haber, bueno, pues como ya te conoces o tienes ese autoconocimiento de la emoción, ahora en la autorregulación entra, bueno, ya la conozco, ya la identifico, y ahora, ¿cómo la siento? ¿Y qué hago? Eso es muy importante, ¿qué hago para calmarme, no? ¿Qué hago para cambiar ese estado de ánimo? Cambiar esa emoción a una emoción en donde yo me sienta bien, por decirlo de alguna forma. Si hablamos del enojo, ¿crees que sea un buen ejercicio la respiración? Sí, puede ser un buen ejercicio la respiración, la meditación. Cuando te enojas, puedes, como dice ahí, cambiarte, como darle la vuelta y hacer algo que te guste. No sé si te gusta leer, si te gusta bailar, no sé, o sea, como no quedarte inmerso en esa emoción, sino hacer algo. Eso es muy importante, hacer algo para salir de ahí. Puedes tener, por ejemplo, aquí en lo que tocas, puede ser, por ejemplo, en la tristeza, puede ser que te den, no sé, una noticia, ¿no? Y pues estás triste, es normal porque somos seres humanos, estoy triste. Pero tienes dos opciones. Una, quedarte llorando y sufrir, o dos, tomo la emoción, la reconozco, sé que estoy triste, lo vivo, pero hago algo para cambiar esa situación y para sentirme mejor, ¿no? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor?
¿no? Hay muchas situaciones en que las personas, pues no, preferimos muchas veces quedarnos estancados en esa emoción, justamente porque no sabemos manejarlas, ¿no? Por eso es la importancia de la inteligencia emocional. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tiene mucho que ver cómo tú lo manejes o cómo tú lo pienses. Porque, por ejemplo, la montaña rusa. ¿Te gusta la montaña rusa? Sí, muchas emociones. No, muchas emociones. ¿Y qué te causa nervios, miedo? Yo creo que te causa nervios y miedo porque es una duda lo que vas a sentir. Ver la altura, pues también dices, no estoy acostumbrado a vivirlo todos los días. Ajá. ¿No? Exacto. Y hay personas que, por ejemplo, les ponen la montaña rusa y que dicen, no, ni madre, o sea, yo no me subo, bueno, ni aunque me paguen. Y hay personas como tú que dicen, no, yo pago y me subo y me divierto y lo ven como una diversión. Entonces, ¿cómo ves tú, no? O sea, es la visión también de cada persona, la percepción. Claro. Y eso influye muchísimo. Ok. ¿Cuál otra habilidad nos puedes compartir de esa inteligencia emocional? Bueno, después del autoconocimiento, la autorregulación, viene la motivación. Es muy importante estar motivado. Si no estás motivado, ahora sí que me dicen por ahí, no fluyes. Y muchas de las veces, por eso no avanzamos tanto, porque como que nos decepcionamos o decimos, ay, es que estoy trabajando en cierta situación y no me sale y no avanzo y no crezco y no esto y no hay. Entonces te desanimas y lo dejas de hacer. Pero yo creo que aquí la motivación sí la tenemos que ver desde diferentes puntos de vista, porque a veces creemos que la motivación en una relación es esforzarte de más. Tal vez siento que te puedes esforzar de más en algo laboral, ¿no? Pero ¿qué pasa si hablamos de estas emociones dentro de un sentimiento, una relación? ¿Hay un parámetro para esta motivación? ¿O tú realmente crees que solamente es motivarte, pero desde la percepción que tú lo veas? Yo creo que sí influye mucho en qué concepción tengas de, por ejemplo, esto del amor. O sea, influye mucho qué pensamientos tengas, influye mucho en qué constructo tú tienes del amor. Porque muchas veces sufrimos por expectativas que nosotros nos creamos y decimos, no, pues es que me tiene que amar de tal forma, por un ejemplo, ¿no? Me tiene que amar de tal forma porque yo amo de esta forma y es lo que yo he aprendido y para mí esto es lo que es. Cuando realmente la otra persona trae otra vida, trae otra historia de vida, otro constructo social y actúa de diferente manera. Entonces ahí más bien es como tener esa apertura de visión, que todas las personas pensamos, sentimos y actuamos de diferente manera, porque pues, también traemos una historia de vida, ¿no? Desde la infancia. Bien, Fer, y después de la motivación, ¿de qué otra esfera nos puedes hablar sobre la inteligencia emocional? Bueno, la empatía. Viene la empatía y bueno, la empatía es fundamental porque es esa capacidad de ver en el otro cómo se está sintiendo, ¿no? Reconocer en el otro también sus emociones. Y tú al ser empático te vuelves una persona más sensible, una persona que puede apoyar y que puede no solo apoyarse, sino aportar a la otra persona, ¿no? Claro. Entonces la empatía es elemental en la inteligencia emocional. ¿Tú crees que en estos momentos la empatía se desarrolló más hablando en estos tiempos de pandemia? Sí hay empatía, porque obviamente hay más apoyo, ¿no? O sea, la gente ya comienza a ver la importancia justamente de la empatía, ¿no? Empiezas a ver que la vida no la tenemos comprada, que la vida se le puede ir En cuestión de en cuestión de minutos. Y entonces ahorita la empatía en algunas personas sí ha surgido, ¿no? En el apoyo, por ejemplo, a los doctores o a nuestra familia, porque pues varios contextos o varios ámbitos se han visto muy perjudicados, la economía, la salud emocional, la salud. Entonces hay gente que sí ha colaborado y ha apoyado, pero pues también hay muchas personas que no tienen esa capacidad, no es a lo mejor que no quieran, no es que no les interese, sino que justamente no tienen esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Y a veces son egoísta, pero sí, o sea, nada más es como que yo desde mi trinchera, yo hago esto para mí o a veces para mi familia,
pero no tendemos como hacia los demás, a dar a los demás, ¿no? Entonces, sí se ha creado empatía en cierta forma, pero también mucha gente sigue como en su mundito, ¿no? En su mundito. ¿Y cuál es la última esfera de esa inteligencia emocional? Porque son 5 esferas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, son 5 esferas. La última esfera es relaciones sociales, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo tú, a raíz de obtener este conocimiento de las emociones, cómo te relacionas con los demás? O sea, ¿cómo ocupas esas emociones para tener justamente esas relaciones interpersonales, ¿no? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿No? Okay. Y cómo también influye en ti, o cómo lo tomas, cómo lo recibes, de cómo actúa una persona para contigo, cómo tú lo recibes. No solo el darlo, sino cómo lo recibes. También eso es elemental en la inteligencia emocional. Bueno, es parte fundamental, ¿no? Porque es como el fin, ¿no? O sea, es como el punto final. Bueno, no el punto final, sino como la cereza en el pastel, por decirlo de alguna forma, porque ya no solamente tú te apoderas de ti y de tus emociones, sino que ahora ya eres capaz de relacionarte de una manera más sana. Claro. Y aparte comprender de cierta forma a la otra persona y recibirlo, ¿no? Recibir lo que esa persona te da. Entonces, para llegar a este punto tenemos que empezar con ¿podríamos repetir las esferas? Claro. La primera esfera es autoconocimiento, conocer las emociones, detectarlas y saber cómo las siento. Eso es lo fundamental. 2, la autorregulación, cómo yo actúo ante esas situaciones. O sea, yo ya recibo ese estímulo y ya sale mi emoción. Ahora, ¿cómo me autorregulo? ¿Qué hago para que esa emoción ya no crezca más o la pueda cambiar por una emoción que me beneficie a mí? Okay. La tercera es la motivación, que es fundamental. La motivación en continuar sobre los objetivos, sobre nuestras metas, y que a pesar de que muchas de las veces no tenemos resultados tan rápidos, pero si continuamos vamos a lograrlo. La cuarta es la empatía, que es justamente aprender a conocer las emociones de las otras personas y ponernos en el lugar de esa persona para así poder apoyar, ¿no? De alguna forma se puede decir. Y la quinta esfera es las relaciones personales, ya cómo te vas a relacionar con las personas, cómo das y cómo recibes, ¿no? Las emociones. Y bueno, para ya parar un poquito este rollo, ¿y por qué no nos cuentas mejor, nos compartes una experiencia de por qué te empezó a llamar la atención esto de la inteligencia emocional? Bueno, pues la verdad es que yo estaba en un punto de mi vida en el que no avanzaba ni retrocedía, me sentía súper estancada, en donde casi no nos pasa, ¿verdad? En donde yo decía, bueno, Fernanda, ¿estás logrando tus objetivos? ¿Estás siendo feliz? Para mí lo más importante es la felicidad, es vivir feliz y disfrutar la vida. Entonces yo estaba llegando a un punto en que no lo estaba disfrutando, y no solo no lo estaba disfrutando, sino me estaba como dejando caer como tristeza en no lograr lo que yo quería, lo que yo buscaba. Uno como persona, bueno, todos tenemos sueños, tenemos anhelos, claro. Y justamente empecé como a decir, ¿dónde están esos sueños? ¿Dónde están esos anhelos? ¿Ya quedaron abandonados o qué onda, Fer? Entonces justamente empecé a hablar conmigo misma, empecé como a hacer esa introspección y empecé también a darme cuenta que yo tengo el poder sobre mí misma, que yo puedo tomarme y que yo me tengo a mí misma, ¿no? Que yo puedo apoyarme a mí misma, ¿no? Muchas de las veces yo puedo decir, me desvivo por cierta persona o hago por esta persona, o tendemos a hacer así como que dar a los demás. Sí, claro. Pero yo ¿dónde estaba? Y también viene parte del abandono, ¿no? ¿Dónde estaba eso que yo necesitaba en ese momento, ¿no? De sentirme feliz, de sentirme realizada, de sentirme con logros, ¿no? Y entonces ahí fue donde como que me dio una sacudida a mí misma y dije, te tienes que empoderar, ¿no? Claro. Tienes que apoderarte de ti misma, tienes que cuidarte,
tienes que marcarte objetivos y objetivos realistas, porque también podemos decir, ay, no, pues ya, una casa en no sé dónde y todo, ¿no? Pero pues también hay que trabajar para eso, ¿no? Hay que ponernos, bueno, yo me empecé a poner metas a corto plazo. Okay. Y también influye mucho esto de la motivación, ¿no? Por ejemplo, yo me propuse hacer ejercicio, ¿no? Y yo siempre antes decía, ay, no, es que para mí va a ser como muy complicado porque ni me gusta, ni me interesa, ni nada, pero quiero tener un cuerpo bonito. Yo siempre decía, ¿no? Claro. Y entonces empiezo a meterme en esto del ejercicio y obviamente sí, te cuesta trabajo, a veces te da flojera decir, pero cuando ya tienes esa motivación, esa visión, esa meta de decir, quiero esto, ya entra la motivación y lo haces, ¿no? Porque sabes que quieres lograr algo. Sí, claro. Entonces en esas pequeñas cositas puede sonar muy, a lo mejor tonto o como sea, pero en esas pequeñas metas que te vas poniendo, tú te vas nutriendo y te vas fortaleciendo y te vas llenando de ese poder que tú tienes, porque la esencia la tenemos. Claro. Aquí el detalle es no perderla y sobre todo rescatarla. O sea, ya si sientes que la perdiste, pues rescatar esa esencia que pues ya tienes, ¿no? Oye, y si hablamos como, tocaste un punto clave que para mí me llama mucho la atención, hablar sobre el empoderamiento. Creo que nace desde que viene este amor propio, ¿no? Claro. Creo que sí es fundamental querernos, aprender a aceptarnos para después crear esa conciencia y decir, puedo hacerlo. Claro. ¿Te pasó a ti esa situación también? Sí, justamente, y como te hablaba del abandono, ¿no? De muchas veces, bueno, yo en lo personal, me dejé tanto, o sea, tanto, que mi vida yo ya sentía que no me pertenecía a mí. Sí, o sea, yo ya dejé como mi vida al cuidado de alguien más. Y entonces cuando pasa eso, que no tienes esa autoestima que tú dices, que no sabes tu valor, o que se te olvida, o que lo arrumbas, cuando pasa eso, es justo lo que a mí me pasó, que dejé mi vida al cuidado de alguien más, y entonces cuando esa persona se va, Fer se queda así como que no manches, ¿ahora qué hago, no? Hablando de una relación. Hablando de una relación. Okay. ¿No? Pues entonces, ¿dónde se queda Fer, no? O sea, Claro. ¿qué onda? ¿Ahora qué voy a hacer? Y todo. Y también a partir de ahí también, digo, bueno, pues voy a reestructurarme, ¿no? O sea, voy a reestructurarme, voy a rescatarme, voy a sacar lo que yo tengo, la casta, como dicen por ahí, no voy a sacar la casta porque yo valgo, porque yo soy, como dicen por ahí, yo soy, ¿no? Entonces, no es tan fácil, o sea, no es como decir un día despertarte y decir, ay, ya, tengo un buen autoestima y ya me amo, soy poderosa y todo. No, es un proceso que lleva muchos pasos, donde viene el autoconocimiento, donde viene el control de las emociones, donde viene plantearte objetivos, donde viene toma de decisiones, comunicación asertiva, y donde ya empiezas a manejar eso, lo metes en tu vida, lo integras, lo tomas propio, y entonces ahí ya empiezas a avanzar, ¿no? Empiezas a crecer, justamente. Pues mira, a veces tenemos que pasar situaciones para que podamos trabajar otras. Claro. Pero ya para leyes, ahora tú, cuéntanos, Jess. Te cuento un poquito, que les voy a contar un poquito del por qué me llamó la atención el tema de inteligencia emocional. También justo fue como tú decías, hablar del abandono fue un factor muy importante y creo que en la vida de muchos, hablar de abandono en cualquier sentido es fuerte, ¿no? Entonces, realmente yo tenía ese interés porque estaba asistiendo con un tanatólogo y cuando él me habla de inteligencia emocional yo decía como, ¿para qué la necesito? ¿No? Y me empezó a interesar cuando yo, después de una ruptura, salgo con una nueva persona, me doy cuenta y detecto que sigo patrones y que al final del día no sabía bien cómo nombrar esas emociones, ¿no? Entonces, cuando mi tanatólogo me habla de tienes que crear esa inteligencia emocional, yo decía, pero realmente ¿para qué? Si yo sé que estoy enojada, pues estoy enojada, ¿no? Sí, pero también es la contraparte que tú decías de cómo puedes, o sea, tanto cómo tomas la emoción y de la forma que también la puedes trabajar. Claro. ¿No? Entonces, fue una anécdota muy graciosa porque, digo, yo creo que para esta persona no, pero al yo poderme dar cuenta de que
realmente estaba mal de mi última pues, relación, decido ayudarme y decido interesarme por este tema para que yo, Jessica, hiciera esa autoconciencia de saber qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí y cómo es que lo puedo trabajar? Entonces fue un factor raro, pero importante, ¿no? Porque dices, tal vez lo esperas con otro tipo de situaciones, porque yo sí soy de muchas ilusiones, pero pues sí, cuando sucede, sucede, ¿no? Entonces es por eso que me llamó la atención este tema y te doy las gracias por venirnos a nutrir un poquito de todo esto. Y pues antes de cerrar el programa, quisiera saber si puedes darnos 3 consejos para poder trabajar esta inteligencia emocional, porque como ya mencionamos, el pensamiento viene antes que la emoción. Claro. ¿No? Entonces, en cualquier momento creo que podemos desarrollar esa inteligencia, solo es cuestión de querer y pues a trabajar en ello. Entonces, ¿nos puedes dar 3 consejitos para poderlo practicar? Ok. Primero, el autoanálisis. Es como muy importante analizarnos no solamente una vez al año, no, sino diario. O sea, diario. Un tip cool sería, si pueden, escribir, no sé, ya en las noches, un tipo diario de cómo te sentiste, si hubo alguna situación que te hiciera, no sé, enojar, o en qué situación te sentiste feliz, o con qué persona. Y entonces tú al escribirlo y al leerlo, te vas a estar escuchando de alguna forma. Entonces ahí vas a poder detectar, ahí vas a poder conocer. Okay. También un tip padre es la meditación. Es súper fundamental. ¿Por qué? Porque aparte de que te ayuda para conocerte más y para relajarte, te va a ayudar también como a ser más objetiva contigo misma. Sí, claro. O contigo mismo, ¿no? Ser más objetivo contigo, y no solo contigo, sino con las demás personas. Entonces también la meditación es muy buena. Las respiraciones también son... Y más en esos momentos de arranque que hemos tenido, creo que todos en la vida, es importante la respiración, ¿no? Claro. Porque no te vas a poner a meditar en medio problema o en esa situación, ¿no? Claro. O sea, claro. Más bien creo que los trabajos de respiración son fundamentales. Exacto. Y una más que me gustaría agregar es que también está muy padre reconocer que muchas de las veces sí necesitamos ayuda de un profesional. Y sí está padre igual también ir a terapia. Si ya sentimos que de plano no podemos tener esa autorregulación o no podemos mantener relaciones sanas o ya hay algo más ahí que trabajar, creo que es muy importante también ir al psicólogo y atendernos y hacernos responsables de nuestra salud emocional. Porque de ahí viene, si no estás bien emocionalmente, te va a empezar a afectar en tus diferentes contextos o áreas donde tú te desenvuelvas. Entonces es importante estar bien integralmente. Claro. ¿Tú desarrollas algunos talleres justo para este tipo de situaciones? Inteligencia emocional, autoestima o algo que tú nos puedas compartir? ¿O que si la gente te busca, tú puedas ayudarlos? Sí, yo doy cursos y talleres a mujeres y también a hombres, pero de manera separada. Okay. Por el momento les estoy dando en línea y pues les puedo dejar mi correo. Sí, claro que sí. Que es psicóloga.fernandaguillen@gmail.com, y en Instagram me encuentran como Guillén Fernanda, ¿no? Ahí me pueden contactar y les puedo dar algunos tips, algunos tips, los cursos, y pues ya, nos ponemos de acuerdo. Pues muchas gracias, Fer, por esta invitación, y más bien ya párale tú a no querer ponerle nombre a esas emociones, a no querer progresar. Como ya dijo Fer, tiene la posibilidad de acercarse a ella para que se puedan ayudar. Y como diría el programa, ya párale con tus emociones, a no querer nombrarlas, y pues les vamos a poner las redes sociales donde podemos seguir a Fer para cualquier tips, para cualquier consulta, cualquier taller que les interese, ella les puede estar apoyando, ¿no? Claro, muchas gracias, Jess, por invitarme. La verdad es que es un tema muy importante, no lo echen en saco roto. Hagámonos responsables de nuestras emociones, de cómo nos sentimos y de cómo actuamos, ¿no? Entonces, ya párenle, chavos. Ya párenle. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio y no te lo puedes perder.